Una de las cosas que más ha potenciado el conflicto ha sido la profunda desigualdad y que entre los efectos más importantes del conflicto armado es la desaparición de los empleos y por supuesto la agudización de las desigualdades, y ahí tenemos por supuesto las relaciones de género en el mundo del trabajo. Hay algo bien importante que quiero poner sobre la mesa, y es que una de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la 1325 sobre la participación de las mujeres y las niñas en el conflicto armado, insta a los estados partes a que tenga que aplicarse todo el contenido de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, de la CEDAW. Este instrumento es muy importante y tiene un componente amplio en materia de empleo, en materia de trabajo. Y ahí particularmente podemos encontrar el tema salarial, el tema de que las mujeres tengan que disfrutar de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Eso por ahí. Mencionar, digamos, para que justamente las diferencias salariales se presentan de varias maneras. En primer lugar, cuando se presenta una discriminación abierta, entonces, bueno, decidimos pagarle menos a las mujeres y punto. En segundo lugar, cuando se presenta una diferencia frente al acceso que tienen las mujeres a obtener ciertos pluses salariales que les permitirían devengar un poco más. Y en tercer lugar, la segregación de las mujeres. Más mujeres se concentran en las bases de las empresas. En Colombia es estructural que apenas el 26% de las mujeres está en cargos directivos, y en segundo lugar que las mujeres solemos concentrarnos en sectores económicos ligados al cuidado, donde las actividades se consideran que naturalmente sabemos hacerlas y en ese sentido son, digamos, menos valoradas. Hay algo que hay que tener presente, digamos, para hablar del proyecto de ley, y es que en nuestro país tenemos una noción restringida del concepto de remuneración. En nuestro país, y según el concepto de la Corte Constitucional, se excluye de la remuneración los pagos por los descansos obligatorios, es decir, por las vacaciones y días no laborales, y en segundo lugar también se excluye de la remuneración otro tipo de conceptos como el auxilio de transporte u otros valores percibidos con el fin de ejercer cabalmente las funciones. Entonces tenemos por un lado que existe una noción más restringida de la noción de remuneración en nuestro país. También mencionar lo que significa el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Este principio va más allá que exigir un igual salario por hacer un trabajo igual, ¿no? Va más allá de que si dos personas hacen lo mismo deban devengar lo mismo. Se refiere también a que distintas actividades que requieran distintas habilidades, distinto nivel de experiencia, puedan valorarse de la misma manera. Y es lo que mencionaba hace un momento. Esos sectores económicos ligados al cuidado son menos remunerados y usualmente tienen más altos niveles de precariedad. Y eso es lo que justamente quiere atacar ese principio. Recordemos que apenas hasta hace algunos años, por ejemplo, las madres comunitarias fueron reconocidas como trabajadoras y apenas están percibiendo un salario mínimo. Eso es producto de esos sesgos que existen y esos estereotipos en el mercado de trabajo, ¿no? Digamos, está el convenio 100 que lo han mencionado las compañeras que estuvieron en la instalación, ese convenio sobre la equidad de remuneración de la OIT. Ese convenio justamente obliga a los estados a implementar políticas para que se cierren las brechas de remuneración, pero hay algunos elementos que ese convenio no cobija y que este proyecto de ley debería integrar. Entonces, uno de esos elementos es el tema de los estereotipos y los prejuicios que influyen en los salarios que perciben las mujeres. También, en segundo lugar, el hecho de que se utilicen métodos tradicionalmente masculinos para evaluar los cargos, que eso lo voy a desarrollar en un momento. Y el tema de que las mujeres tengamos una menor participación en las organizaciones sindicales y además de eso un menor poder de negociación y una menor visibilidad de nuestras agendas. Eso influye decisivamente en que esas brechas de remuneración que existen en términos salariales se mantengan. Y como lo mencionaba pues hace un momento Carlos, estas brechas son absolutamente amplias y tienden a ampliarse con el tiempo,
¿no? Es un fenómeno estructural que si no se utilizan medidas de política contundente, pues no va a poder ser alterado. Entonces quiero hablar específicamente sobre esos factores de valoración, sobre los que están en la ley 1496 de 2011 y los que se proponen en este nuevo proyecto de ley, y hacer comentarios adicionales frente a aquellos que la OIT sugiere deberían introducirse como factores de valoración de cargos. Entonces, sí puedes poner. Tengo una presentación de una diapositiva, es el récord en toda mi vida. Entonces, empecemos. Entonces, ahí está. Tenemos la ley 1496 de 2011, proponía los siguientes factores: la naturaleza de la actividad a realizar, el acceso a los medios de formación, las condiciones en la admisión en el empleo, condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades y otros complementos. ¿Qué hay que decir de esos factores que están establecidos en la ley 1496? Que básicamente estos factores no son factores objetivos para la valoración de cargos. El único factor objetivo allí serían las condiciones de trabajo, el resto no funciona. El tema, por ejemplo, de la naturaleza de la actividad a realizar, que yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que es un factor que prevalece en este proyecto de ley que está debatiéndose en el Congreso. Ese factor es mi concepto que no es apropiado porque puede ser discriminatorio. Si tenemos entonces que existen una cantidad de estereotipos sobre los distintos oficios y profesiones, decir que la naturaleza de la profesión sea un factor de valoración del cargo puede propiciar la discriminación de manera clara, determinante. Entonces, si decimos, no, como su oficio pues es que sea una madre comunitaria o una trabajadora doméstica, entonces se le paga menos, sin mirar factores realmente objetivos de valoración de cargos. Entonces, una primera sugerencia es que ese elemento para valorar los cargos debería ser eliminado de este proyecto de ley. En segundo lugar, el acceso a los medios de formación y las condiciones en la admisión en el empleo. Este tema de el grado de acceso, las condiciones, no permite evaluarlo, no es un factor verdaderamente objetivo, y en el momento en el que esa ley fue emitida, digamos que el legislativo no hizo mayor precisión de qué significaba acceso o condiciones para que en efecto pudiera utilizarse como un factor de medición. Tenemos el tema de la igualdad de oportunidades y de trato. Es un principio constitucional, no es un factor objetivo de valoración de cargos. Y en último lugar, otros complementos salariales, que es una categoría absolutamente abierta. En conclusión, los factores que están en la ley 1496 no nos funcionan para poder valorar los salarios, ¿sí? Y en ese sentido para atacar la brecha salarial. Entonces es muy acertado, en primer lugar, que esto se esté discutiendo y que haya una nueva propuesta de proyecto de ley. Entonces vamos a los factores que sugiere la OIT, un poco dialogando con los factores que se sugieren en este nuevo proyecto de ley, que es el 165 del Senado. Restan dos debates. Entonces, en primer lugar, la OIT sugiere el factor de la calificación. Para la OIT, este factor de la calificación incluiría la formación académica o profesional acreditada, la experiencia remunerada. Entonces, la experiencia que se sugiere en este proyecto realmente estaría subsumida en el tema de la calificación, la formación no institucionalizada y el voluntariado. Esos cuatro serían los subfactores de ese gran factor de la calificación. Tenemos entonces que en este proyecto, tenemos entonces que también la OIT sugiere una categoría del esfuerzo, que es una categoría que estaría ausente en este proyecto de ley que se va a debatir. Es importante tener en cuenta que normalmente pensamos en esfuerzo como esfuerzo físico. Por eso mencionaba, normalmente utilizamos métodos masculinos o criterios masculinos para evaluar los cargos, ¿verdad? Entonces, en este tema del esfuerzo hay que considerar otro tipo de esfuerzos, como el esfuerzo psicológico, como el esfuerzo mental, como el tema afectivo. Por ejemplo, las mujeres usualmente estamos en las fachadas de las organizaciones, es decir, atendemos al público. Yo quiero preguntarles a ustedes si se alcanzan a imaginar cuántos episodios de violencia viven las mujeres que atienden público en el sector de la salud, ¿verdad? Entonces, es un tipo de esfuerzo que también hay que entrar a valorar. Tenemos una tercera categoría que es de las responsabilidades.
Normalmente las responsabilidades también las valoramos en términos muy masculinos. Entonces, no, que tenga personas a cargo o que tenga un nivel de jerarquía. Y la idea es replantear también esta categoría. El tema de las responsabilidades, por ejemplo, tener confidencialidad sobre la información, tener responsabilidad sobre el desarrollo cognitivo, digamos, en caso de que se trate del sector de la educación. Ese tipo de responsabilidades habría que definirlas teniendo en cuenta criterios de sectores feminizados. Y por último, propone la OIT condiciones en las que se realiza el trabajo. Que normalmente este tema también se ve muy masculino y se piensa que actividades de carácter administrativo o actividades en la educación, por ejemplo, no tienen mayores problemas frente a sus condiciones de trabajo, porque usualmente se piensa con el chip del trabajo masculino. Entonces, no, las mujeres usualmente no están expuestas a ruido, a polvo, a niveles de contaminación, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es replantearlo según esas condiciones de trabajo que también pueden afectar a las mujeres. Entonces, sería bien interesante que pudiésemos discutir esos factores objetivos para introducir en este nuevo proyecto de ley y que no nos pase lo mismo que nos pasó con la 1496, que finalmente no se pudo reglamentar por esas deficiencias que tenía. Una invitación es a que los subfactores que irían en cada uno de esos factores también se agreguen al proyecto de ley, porque hay subfactores que por lo general no se tienen en cuenta. Cuando mencionaba, por ejemplo, los aspectos psicológicos o el esfuerzo mental o el esfuerzo psicológico que usualmente no se tiene en cuenta, sería muy importante incluir los subfactores como tal en el proyecto de ley. Una labor educativa y de pedagogía sería muy importante por parte del Ministerio de Trabajo, y allí también hacer, digamos, una claridad, y es que reconocemos la importancia que tiene este programa de Equipares, pero ustedes ven cómo todas estas brechas son estructurales, cómo la desigualdad parece no ceder, y el tema es que hay que pensar en clave de política de empleo. El tema es que hay que pensar en que tengan que ser acciones más contundentes, sostenidas en el tiempo, que impliquen mayor cantidad de recursos y un mayor esfuerzo de transversalizar el enfoque en todas las entidades del Estado y, por supuesto, en todas las unidades del Ministerio de Trabajo. Y un último elemento es que en el proyecto de ley se plantean, digamos, sanciones para las empresas que lo incumplan. Y la idea sería, no sé, a mí me parecería muy lógico que el producto de esas sanciones sea destinado a programas de igualdad, no otra cosa, ¿verdad? Bien, y ahora sí, por último, lo prometo, hay una modificación en el Código Sustantivo de Trabajo que es muy importante hacer. En el Código, cuando se define qué es igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, realmente lo que se define es igualdad de remuneración por trabajo igual. Entonces es muy importante modificar esa noción del principio, que también está en el proyecto de ley que se va a debatir, pero que no se está proponiendo una modificación sobre el particular. Entonces, bueno, eso tenía para ustedes. Muchas gracias.